Buenas tardes, amigos de la Mula Live. Mi nombre es Eduardo González, estoy transmitiendo desde Nueva York y me acompaña Carlos Rojas desde Colorado. Carlos es un importante activista de los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Él mismo es un migrante, llegó a Estados Unidos muy niño, muy joven, y ha estado pues bastante tiempo luchando por el reconocimiento ciudadano que todo ser humano debe tener. Su historia es una historia muy importante. Además, este año y el año pasado estuvo muy involucrado en la campaña electoral de las primarias del Partido Demócrata, apoyando la candidatura del senador Bernie Sanders. Bueno, y como tenemos a alguien en las trincheras de la lucha electoral, seguramente vamos a intercambiar algunas cosas interesantes. Sabemos que ustedes en la Mula están siguiendo con atención el proceso electoral de Estados Unidos. La semana pasada, el miércoles, hubo una conversación muy interesante entre Farid Kahat y Josefina Townsend, y nosotros esperamos desde el mismo corazón de Estados Unidos contarles lo que está pasando y nuestras perspectivas aquí. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás por allá en Colorado? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, tú sabes que yo vivo en Nueva Jersey, pero por cuestiones de la pandemia decidí venirme aquí unos meses, aquí a Colorado, que es un estado más abierto. Denver es una ciudad grande, pero es una ciudad con más territorio, no hay tantos edificios, Con menos congestión. menos tráfico, cerca a las montañas y de una u otra manera por lo menos aquí el coronavirus no ha impactado tanto Qué como lo envidia. hemos visto en las costas. Qué envidia, sí, Nueva York y Nueva Jersey, acá hemos sufrido mucho. Pero bueno, Carlos, comencemos nuestra conversación. Um, Tú eres un activista de los derechos de los migrantes. Quisiera preguntarte primero que le cuentes a los lectores cuál es la situación de los migrantes en Estados Unidos ahora, en particular bajo los últimos años de la administración o el gobierno de Trump. Claro, bueno, yo personalmente vine a este país con una visa de turista, ¿verdad? A la edad de 12 años, en el año 2001. Y bueno, fui indocumentado por más de 10 años. Fui a la secundaria y a la universidad como estudiante indocumentado. Y obviamente esa experiencia ha marcado mi vida, ¿verdad? Es en lo que me he dedicado después de la universidad y ya tengo ya 11 años trabajando a favor de los derechos de los inmigrantes y recientemente me involucré en la política, como tú dijiste, estuve trabajando directamente para la campaña del senador Bernie Sanders, que en mi opinión es el candidato que debería, ¿verdad? Que tiene una visión para este país, para la clase social trabajadora, para los inmigrantes, para las personas de color, que se ha visto tanta tensión racial últimamente. Pero lamentablemente las primarias no nos fueron como quisiéramos y de una u otra manera, no por lo que tenga que ofrecer Biden, sino que por lo que nos está haciendo Trump, estamos en una posición que tenemos que apoyar a Biden y tenemos que asegurarnos que Trump salga de la Casa Blanca, ¿verdad? Bueno, la situación de los inmigrantes en este país, somos más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, ¿verdad? De diferentes partes del mundo. No solamente somos hispanos, no solamente somos de Centroamérica o de América del Sur, hay indocumentados de África, hay indocumentados del este de Europa, ¿verdad? Y por ya décadas hemos sido perseguidos, deportados, detenidos, ¿verdad? Por las autoridades de inmigración, a pesar de que han habido promesas de reforma, ¿verdad? O sea, Obama, tantos años que estuvo en la Casa Blanca, se postuló con una postura favorable a los inmigrantes, pero por cuestiones de prioridades no se dio la reforma que se esperaba. Y obviamente bajo los republicanos, bajo Trump, el dolor en la comunidad ha aumentado mucho, el miedo ha aumentado mucho.
y estamos en una situación en la que tenemos niños, tenemos hasta bebés, ¿verdad? Que están en custodia de inmigración, separados de sus padres. Claro. Em, sí, la situación de los migrantes, que siempre ha sido dura, se ha empeorado durante el gobierno de Trump y creo que todos en el mundo han visto las escenas de la separación de niños de sus padres y el tratamiento de los migrantes que llegan a la frontera sur. Y por supuesto, todo el discurso de odio de Trump y supremacista blanco contra la migración y la satanización de los migrantes, particularmente latinoamericanos. Toda la idea esta de construir una gran pared entre México y Estados Unidos indica precisamente eso. Ahora, lo que me parece bien interesante es que eh, hay otro elemento que estabas compartiendo, es que este tratamiento a los migrantes es un tratamiento de odio, ¿no? Y tiene que ver de alguna manera con la forma en que los republicanos miran a Estados Unidos y miran a su país. Lo ven como un país blanco, ¿no? Y entonces para ellos la idea de Estados Unidos como un país de migrantes deja de tener sentido, ¿no? Para ellos la migración solamente es buena si es migración blanca, es migración del siglo XIX y si es una migración que desplazó a los pueblos indígenas. Toda otra migración no les gusta. Y ese supremacismo blanco me parece que está a la raíz de todo. Eh, entonces es también una política no solamente xenofóbica, sino también una política racista. Ahora, tienes a un xenófobo en jefe en la Casa Blanca, un racista en jefe en la Casa Blanca, una persona que atiza la violencia en la Casa Blanca y, como dices, las distintas fuerzas políticas desde todas las alas del Partido Demócrata e incluso algunos republicanos desencantados parecen haber llegado a la noción pragmática de que lo que importa es echar a Trump. Y entonces estamos viendo una especie de alianza o por lo menos coincidencia muy amplia, que creo que estuvo visible en la convención del Partido Demócrata hace un par de semanas. Pero déjame preguntarte lo siguiente, porque tú vienes del ala izquierda, del ala socialista del Partido Demócrata, encabezada por el senador Sanders y por figuras como Alexandra Ocasio, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, etcétera. Para esta ala, para el ala progresista, para el ala socialista democrática del Partido Demócrata, ¿qué significa? ¿Qué ha significado buscar esta coalición, buscar esta convergencia con el objetivo mayor de derrotar a Trump? Bueno, para nosotros, ¿verdad? Como ala progresista del Partido Demócrata, lo que buscamos es tener un presidente en la Casa Blanca que por lo menos sea una persona que la podamos mover políticamente a posturas que nos beneficien, ¿verdad? Estamos viendo que en medio de esta pandemia han habido más de 30 millones de americanos que han perdido sus trabajos, que están en desempleo. Justamente salió el último número la semana pasada, que ha añadido 1 millón más de desempleados. Sabemos que las escuelas no se pueden abrir, ¿verdad? En este momento, y yo creo que tiene algo de ironía, que justamente en el momento en el que Bernie Sanders ve que su candidatura a la presidencia estaba echada ya para abajo, es el momento en el cual la pandemia se siente en este país y se ve que los ideales y las posturas políticas que él tenía, como por ejemplo acceso a la salud para todos, que el Medicare sea para todas las personas, que por ejemplo que todas las personas se les cancele su deuda estudiantil, ¿verdad? Aumentar el salario mínimo a 15 la hora. Esas posturas que se veían radicales hace medio año se han vuelto el sentido común del pueblo americano, porque hasta los mismos conservadores e independientes sienten que lo necesitan. Y yo creo que para poder asegurar una victoria en contra de Trump en noviembre, el partido todavía tiene trabajo que hacer
para adoptar esos ideales y posturas que estaba encabezando el senador Bernie Sanders. Ujú. Está muchísimo en juego en esta elección. Definitivamente no solamente para Estados Unidos como país y para las minorías, sino también para el mundo. Trump ha hecho de Estados Unidos un país que se ha retirado de la comunidad internacional, le ha dado la espalda a la cooperación internacional en cosas muy importantes como el tratamiento de la crisis climática y en las últimas semanas le ha dado también la espalda a la comunidad internacional en la lucha común contra el COVID. Entonces, con un Estados Unidos que se aleja del mundo, ¿no? Evidentemente, otra cosa importante, y creo que eso también lo levantaba Sanders y ahora lo comienza a levantar Biden, es la idea de un Estados Unidos que se vuelve a involucrar con la comunidad internacional. Ese es un punto que me parece importante. Ahora bien, algo que mucha gente no sabe es que Sanders no ha simplemente endosado o apoyado a Biden, sino que ha puesto ciertas condiciones. ¿No? Hasta donde yo entiendo, y por favor cuéntanos un poco más sobre eso, tanto la campaña de Biden como la campaña de Sanders designaron a líderes dentro de cada campaña y a técnicos dentro de cada campaña para escribir la plataforma del Partido Demócrata. Y la plataforma del Partido Demócrata es el resultado del encuentro de las dos campañas, la de Biden y la de Sanders. Y es por eso que Biden, que empieza su campaña como un señor, bueno, seguro, conservador, más o menos una figura del status quo, termina con una plataforma bastante progresista para lo que se esperaba. Cuéntanos un poco lo que hay en esa plataforma, cuéntanos un poco qué logros se han conseguido para el ala izquierda del Partido Demócrata dentro de la plataforma que lleva ahora el senador Biden, o el ex vicepresidente Biden. Claro, justamente en el momento en el cual Sanders decide retirarse de la contienda, que fue en abril, se decide formar una comisión entre seguidores de Biden y seguidores de Sanders para crear una plataforma inclusiva. Y obviamente la semana pasada terminaron las convenciones de ambos partidos y se vio reflejado ciertos pólizas, ¿verdad? Que se pueden llamar progresivas. Yo creo que eh, lo que más esperaba de Biden es que él, es que él muestre su apoyo para una reforma de salud que beneficie a todos los americanos, ¿verdad? Porque en este momento de la pandemia, si no tienes un trabajo, Claro. no tienes un seguro, y si pierdes tu trabajo, entonces no tienes ningún tipo de cobertura médica. Eso es lo que se le puede recriminar más, ¿verdad?, a Biden, pero han habido avances fuertes. Por ejemplo, para combatir el cambio climático se han destinado más de 30 billones de dólares, que está como una propuesta que se entiende de que si Biden gana las elecciones, sería una de sus iniciativas desde el primer día en la Casa Blanca. También se ha dicho que se va a dar un mejor trato a los inmigrantes, obviamente del trato que se está recibiendo por medio de Trump. Hay un compromiso para frenar las deportaciones, por lo menos de los jóvenes que se denominan Dreamers, y también de darle un tipo de amparo para los padres. Y yo creo que ahora mismo, en este momento, donde hay una división racial tan fuerte, donde obviamente Trump de una u otra manera agita a los supremacistas blancos, ¿verdad?, que están atacando a los protestantes. Por lo menos Biden ha tomado posturas de hablar en contra de la supremacía blanca y del racismo. Uh-huh, uh-huh. Claro. De la brutalidad policial, que de una u otra manera está al centro de este debate racial. Ahora, lo que es interesante es que a Biden ese movimiento hacia las posturas más progresistas del partido no le ha sido muy fácil, de hecho le ha costado, y Biden mismo como personaje
pues suele tener salidas muy raras, ¿no? O sea, suele tener salidas impulsivas, es muy propenso a decir cosas que después le generan problemas. Hace algunas semanas le estaban preguntando de si el voto negro iba a ir hacia él y él reaccionó muy, digamos, a la defensiva diciendo, mira, si eres negro y no votas por mí, no eres negro. Lo que es evidentemente bastante ofensivo, pero tú mismo tienes una anécdota interesante con Biden. Recuerdo que en la campaña primaria estuviste en un evento en el cual actuabas como traductor para una señora inmigrante que le estaba exigiendo a Biden que ponga fin a las deportaciones y que esas deportaciones además habían sido muy fuertes durante Obama-Biden. ¿No? Y como Biden le daba muchas vueltas, pues te saliste un poco del rol traductor y le exigiste, ahí está la foto, le exigiste que diera garantías sobre la no deportación. Biden se molestó y ¿qué te dijo? Sí, lo que me dijo que me sorprendió mucho es que fuera a votar por Trump, ¿no? Y yo creo que eso deja entrever, eso en verdad refleja la posición de los inmigrantes en este país, ¿verdad? O sea, que estamos entre un partido que es abiertamente racista, xenofobio, y también estamos por el otro lado los demócratas que deberían ser nuestros aliados, que se hacen llamar el partido pro inmigrante. Estamos viendo que el que es ahora el candidato para la presidencia, simplemente diciendo, bueno, si no te gusta lo que yo ofrezco, puedes ir a votar por Trump, de una manera muy cínica. Despectiva, no, despectiva, porque además en un sistema político que es bipartidista, no es que existan esas opciones, ¿no? Lo que está diciendo de alguna manera es, bueno, que te vaya bien con Trump, que sabemos es un racista y un supremacista blanco. Claro, es algo así como decir, mira, pienses lo que pienses, vas a terminar votando por mí. ¿No? Y es una cosa que creo que ha sido bastante ofensiva y que por eso decía yo, le ha costado bastante llegar a donde está y las condiciones en las que está entrando a la elección. Pero déjame preguntarte otra cosa, porque esto es algo que en el Perú no se ve, no se entiende tal vez por falta de información. El sistema electoral americano para la elección presidencial no es un sistema de una persona a un voto. No se gana las elecciones porque ganes el voto popular. Se gana las elecciones porque tienes que ganar los votos agregados de los estados. Es el Exacto. famoso colegio electoral. Entonces, Biden está delante de Trump en la absoluta mayoría de las encuestas. Se ha achicado un poco la ventaja que tenía, pero sigue adelante. Pero el problema es que no sirve nada más estar adelante de Trump. Tiene que ganar algunos estados clave. Estados en donde la composición racial, la composición étnica, la composición de edades incluso, hace que el voto demócrata y republicano sea muy justo. Entonces, Biden tiene una gran ventaja en este momento porque tiene los votos de regiones con mucha población, como California, como Nueva York, etcétera. Pero como de todas maneras va a ganar California y Nueva York y se va a llevar esos votos, esos no son los votos que importan. Los votos que importan son los de aquellos estados que los americanos llaman swing states o estados columpio. ¿No? Los estados en donde a veces ganan los republicanos, a veces ganan los demócratas. Los estados no seguros. Acá tenemos en la imagen, por ejemplo, los resultados del colegio electoral de las elecciones 2016. Aquella elección la ganó en el voto popular Hillary Clinton. Le llevó a Trump, creo, si no me equivoco, unos 3 millones de votos. 3 millones, efectivamente. Sin embargo, pese a sacar 3 millones de votos más, pierde porque perdió en algunos estados clave. Estados que ahí están en rojo con el voto de Trump, como Wisconsin, como Pensilvania, como Florida, que tienen algunos votos importantes en el llamado colegio electoral y por lo tanto ganó Trump. Perdiendo el voto popular, Trump puede ganar el voto del colegio electoral. ¿Puede pasar esto en esta elección? Claro que sí, o sea, se espera que de una u otra manera Biden gane el voto popular, o sea, sería, eh,
sería muy sorprendente que Biden pierda el voto popular, pero como tú lo dices, Eduardo, el sistema político de este país es muy complejo, yo hasta diría anticuado, ¿verdad? Y le quita poder a los grandes estados que tienen poblaciones más diversas, que reflejan la diversidad de Estados Unidos. Y en todas las elecciones de los 50 estados que tenemos, hay unos 8 o 10 que son los estados columpio, que es donde se deciden las elecciones. Para darte un ejemplo, yo obviamente estoy metido en política. Cuando estaba trabajando para la campaña de Bernie Sanders, mi enfoque era el voto latino, pero yo vivo en Nueva Jersey. Y La Nueva costa, Jersey va a ser un estado que va a ir para los demócratas por lo de menos todas por los maneras. próximos 20 años, ¿verdad? Entonces yo como persona que estoy interesado en que gane el partido demócrata, no porque apoya a Biden, sino porque la Hay que derrotar a política Trump. bajo Trump ha sido atroz. Me he tenido que mudar aquí a Colorado, que es un estado que a veces ganan los demócratas, que a veces ganan los republicanos, para poder incentivar a la gente a que vaya a votar. Eres Uh, más efectivo en un lugar como Colorado, en un lugar como Wisconsin, en un lugar como Florida, electoralmente, claro, ¿no? Ahora, no solamente es un sistema electoral anticuado, yo diría es un sistema electoral antidemocrático, porque en realidad las mayorías no ganan, ¿no? Y cuando las mayorías son pueblos de color, la clase trabajadora, las mujeres, los sectores LGBT, etcétera, pues decirles a las mayorías, el voto de ustedes no cuenta, cuenta el voto de lugares como Wisconsin y Iowa y otros lugares, pues es bastante antidemocrático. y tenemos que recalcar que ya le ha pasado al partido dos veces, que le pasó una vez en Yes. el 2000, cuando era Al Gore contra Bush, que a pesar de que Al Gore ganó el voto popular, la elección se definió en Florida, En ¿verdad? Florida, correcto. Y justamente en ese momento el gobernador de Florida era el hermano de Bush, Jeb Bush, ¿verdad? Exacto. Uh, y también le pasó en el ciclo pasado, cuando era Hillary contra Trump, que Uh -huh. obviamente Hillary ganó por más de 3 millones de votos, que es una cantidad importante, ¿verdad? Y Trump gana cuando cuentas los delegados por estado. Ahora, hay otro punto que me parece interesante compartir con los que nos están siguiendo en el programa, que es que no solamente se está votando por presidente, se está votando por un tercio del Senado, el Senado se renueva por tercios, se está votando por todos los 300 y pico puestos de la Casa de Representantes. Y ahí hay personas muy importantes que se están jugando, pues, seguir en el Senado y darle o no una mayoría en el Senado a los demócratas. Se están jugando los nombres de activistas que se han ganado un lugar en la política norteamericana de estos últimos años, como la famosa Alexandra Ocasio-Cortez, etcétera. ¿Qué se juega en el Senado y en las elecciones de la Casa de Representantes o Cámara Baja? Bueno, yo creo que lo que los demócratas quisieran este momento es retomar el Senado y obviamente ganar la Casa Blanca, ¿verdad? Porque de una u otra manera, los demócratas en el año 2018 retomaron el control de la Cámara Baja, que es la Casa de Representantes. Entonces, lo que está en juego, como tú dices, Eduardo, son muchas cosas, porque de una u otra manera, si por lo menos vamos a decir que gana Trump, pero si los demócratas controlan el Senado y la Casa de Representantes y quieren actuar como un partido de oposición, que obviamente en ocasiones no lo han hecho, pero si lo quisieran hacer, tendrían todas las de la ley para limitar la agenda antiinmigrante racista de Trump, ¿verdad? Claro. Y obviamente si ganan la presidencia, también el presidente tiene el poder de nominar a los jueces de la corte más alta de este país, que es la Corte Suprema. Y obviamente ya tenemos por lo menos una jueza que se alinea del Partido Demócrata, ¿verdad? RBG, que obviamente ya está con una edad muy avanzada y, por ejemplo, Podría ser pues, reemplazada.
podría Claro, ser reemplazado. este es un punto que también es muy interesante, que en el Perú llama la atención. Los jueces de la Corte Suprema no se retiran cuando ellos quieren y no Ujú. tienen un plazo fijo. Entonces, los presidentes ponen a un juez de la Corte Suprema y se puede esperar que ese juez o esa jueza va a estar ahí por los próximos 20 años. Entonces, por eso hay siempre un equilibrio muy delicado entre jueces conservadores y jueces liberales. En este momento, porque Trump ha tenido la posibilidad de nombrar a dos jueces de la Corte Suprema, la Corte Suprema tiene una ligera mayoría conservadora. Aún así, a Trump no le ha ido muy bien en la Corte Suprema, ha perdido varios casos importantes, pero si él ganase, seguramente que querría poner más jueces conservadores y hacer una Corte Suprema muy dura, que podría retroceder derechos humanos fundamentales. No solamente la Corte Suprema está en juego, también están en juego cortes federales, jueces federales en distintas partes del país que son los que deciden los casos importantes. Entonces, efectivamente, la elección entre Biden y Trump es extraordinariamente importante. ¿Qué futuro tiene Estados Unidos? Um, Hablemos de una manera un poco más optimista, ¿no? Porque hemos visto el peligro, nos estamos asomando al abismo de lo que sería una victoria de Trump, pero pensemos también en lo que se ha demostrado en los últimos años. Movilizaciones muy importantes de los jóvenes, movilizaciones de las mujeres, movilizaciones de los migrantes. ¿Qué futuro le proponen estos movimientos sociales que están por la igualdad racial, que están por el respeto a la clase trabajadora? ¿Qué le proponen a Estados Unidos? ¿Qué puede ser Estados Unidos si es que estos movimientos sociales en efecto siguen potenciando su accionar y logran derrotar a Trump? Yo creo que esa es la pregunta del millón, Eduardo. Ahorita mismo tenemos que ser claros, ¿verdad? Y optimistas de que no hemos visto movilizaciones tan grandes como se han visto en estos últimos par de años. Y que en este momento las movilizaciones de los afroamericanos exigiendo un mejor trato a manos de la policía son aún más grandes que las movilizaciones que se vieron durante la era de los derechos civiles, cuando estaba Ella Baker y Martin Luther King, ¿verdad? Y es por eso que todos en la izquierda tenemos hambre y tenemos sed de sacar a Trump de esa Casa Blanca, porque sabemos que todas estas demandas sociales, estas exigencias, agendas políticas de justicia, equidad, ¿verdad? De no al racismo, tenemos el poder en las calles para exigirle a Biden que haga lo que estos grupos sociales quieren, que son mejor trato de inmigrantes, mejor trato para afroamericanos, igualdad de pago para las mujeres, una reforma migratoria, una reforma en la justicia criminal, más sanciones para la policía, porque en este país la policía hace lo que quiere, te meten un balazo y tienen inmunidad en cualquier corte. Y si son llevados a corte, obviamente son por jueces que trabajan con ellos día a día. Entonces, en este momento tenemos a un país que está polarizado por la política racial y de una u otra manera, si puede ganar Biden, aunque Biden tradicionalmente no haya sido un candidato de izquierda, los movimientos de izquierda están súper potenciados y creemos que podemos hacer que nuestras agendas políticas se conviertan en ley. Muchísimas gracias, Carlos, por esa perspectiva. Súper importante e interesante saber lo que piensa el ala izquierda del Partido Demócrata en esta elección en la que, de hecho, se está formando una coalición muy amplia que va desde tu sector político, la izquierda del Partido Demócrata, hasta sectores mucho más moderados para vencer lo que cada vez más se ve como un gobierno con tendencias totalmente autoritarias e incluso fascistas. Entonces, te agradezco muchísimo, Carlos, por tu tiempo, que te vaya muy bien con tu activismo político en Colorado y ojalá que se logre lo mejor para este país y para la causa de los migrantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego.